¿Cómo se van a recuperar las clases perdidas? Bueno, hoy estaba leyendo a Neto en El Observador justamente, y bueno, en realidad que hay una única forma, que cada centro educativo resuelva cómo lo va a hacer. Porque por más que las autoridades le alarguen el calendario, acá yo presagio otro lío, porque la gente que hizo paro le descontaron el salario. Pero como corresponde. Pero más vale, no tiene gracia. Sí, sí. En otras épocas, es el caso de primaria, en otras épocas miraban para el costado. Y acá se hace un paro y se descuenta. El tema es el cómo, que hay sí ya antecedentes del cómo. Es decir, hay una negociación y se va haciendo en cuotas, pero se hace hasta el último peso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me descontaron el salario y tengo que reponer clases, devolverme lo que me descontaste. Porque entonces, ¿cuál es el día de paro mío? Y después se lo descuentan encima para el BPS, a los efectos jubilatorios. Pero seguro está previsto pagarle un plus a los maestros y profesores que de repente concurran a trabajar los sábados. Eso me parece que si es voluntad de los docentes y se remunera, me parece que está bien. Porque si no, el derecho de huelga queda desvirtuado. Acá se hizo todo mal desde el principio. ¿Qué quiere que le diga? Pero para usted, ¿cómo habría que recuperarlas esas clases? Yo digo que son los cuerpos docentes de escuelas, liceos y UTU que tienen que resolver en forma crítica y seria, reflexiva, cómo reponen esas clases. El resultado, le voy a decir que lo que se perdió, se perdió. No alcanza a contar clases los sábados y seguir hasta el 20 de diciembre. No. Ajá. Teresita, el tema de los paros continuó incluso en un momento en el que ya la gente ni siquiera sabía por qué hacían el paro, porque en realidad ya los sindicatos no paraban por el reclamo salarial, paraban por cosas que sucedieron como consecuencia del reclamo salarial. Por ejemplo, ya paraban cada día que iban a la justicia algunos de los manifestantes. Bueno, ¿Pero eso no es un abuso también? Yo sí, claro. Claro que sí, porque entonces acá, en lugar de estar peleando por mis derechos de trabajadora, lo que estoy haciendo en ese abuso que usted dice es lesionando el derecho a la educación de los chiquilines. Porque acá, en toda esta trama, se ha hablado muy poco de los chiquilines. Muy poco. Se habla de los sindicatos, de las autoridades, de este actor, del otro, pero de los chiquilines, plin, nadie habla. Y a mí me preocupa eso. A mí me preocupa muchísimo. ¿Cómo le ha de preocupar a todo el mundo? Si bien después Vázquez dio marcha atrás y tuvo que levantar la esencialidad, en ese momento yo estoy seguro de que mucha gente la pedía, porque había que cortar de alguna manera de repente la cadena de paros. O sea, yo sé que capaz que a usted le dolió que un gobierno de izquierda declarara la esencialidad, pero es como que probablemente el Ejecutivo se vio acorralado y dijo, la única que nos queda es decretar la esencialidad. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando el presidente de la República declara la esencialidad, que es una resolución, no es un decreto, porque la declara Murro, la de resoluciones del Ministerio de Trabajo, para que sea un decreto faltaba la firma del presidente. Bien, pero el efecto es el mismo. Entonces, si el viernes 21 de agosto estuvieron reunidos 7 horas la delegación sindical, el COICEN y el Ejecutivo, en sus distintas representaciones, economía, OPP y trabajo, ¿no? Y al inicio de ese 21 de agosto, el Ministerio de Economía presenta un documento borrador, llamémosle, que se empieza a discutir. Un integrante de la delegación sindical lo toma como cierto, verdadero y definitivo, le toma una foto y lo saca al exterior. Y abajo estaban ocupando el Ministerio de Trabajo. Tuvo que suspenderse esa reunión porque se tomó como que era eso lo que iba a aprobar la delegación sindical. Se calmaron los ánimos, vuelven a reunirse y se culmina terminando un acta de negociación. Y en esa misma acta decía que iba a las asambleas de los docentes, a los sindicatos que tomarían resolución. ¿Qué es lo que pasó entre medio? Porque después yo me asombro cuando veo al presidente de la República en Florida decir que el viernes firmaron y el domingo están declarando más paro.
Y no era serio, por eso él declara la esencialidad. Ahora, ¿qué le transmitieron al presidente Vázquez desde el Ministerio de Economía? ¿Sabe qué le dijeron? Firmaron todos, pero firmaron un acta de negociación. Entonces, vea usted cómo las cosas mal hechas o improvisadas o afligidas o equivocadas terminan en estas situaciones que no han terminado. ¿Y cómo se recompone el diálogo entre el gobierno y los docentes? No hay otra solución que recomponerlo. ¿Pero cómo? Porque parece nulo hoy. No, yo creo que el CODICEN va a tener la mejor, en esto estoy segura, así como critico esto, le digo lo otro. Yo creo que el CODICEN va a hacer un gran esfuerzo para juntar a la CCEU y empezar por ahí el tema. Luego se verán los puentes con el Ejecutivo. Ajá. Y no sé cuál es el rol del Ministerio de Educación. ¿Y qué opina usted de los reclamos docentes? ¿Están bien? Sí, sí. El reclamo salarial, sí. En realidad, desde que yo estaba en la federación, pedíamos la media canasta básica familiar para el primer grado 20 horas, docente 40 horas funcionario, ¿no? Sí. Bueno, seguimos en la misma. Lo que se logró fue que se fuera a 25 el primer grado, al final del periodo. Y bueno, y por primera vez se firmaría o no un convenio de 2 años, porque esto va a estar relacionado con el crecimiento del país. Yo no sé si dentro de 2 años no tenemos líos otra vez en la enseñanza. Claro. No lo sé. Cuando haya que hacer la otra parte del presupuesto. Cuando la rendición de cuentas. Sí, sí. Y los reclamos no fueron contemplados todavía, o sea que... Bueno, parcialmente. Parcialmente, porque hay otros elementos de los reclamos que, por ejemplo, hoy en este momento, con los salarios actuales, hay mandos medios, inspectores, por ejemplo, directores, que no cobran todo el salario que le corresponde por la tabla de sueldos, porque se acercan al 90% de lo que gana el director general de su consejo, ¿no? Nadie puede ganar más. En caso de primaria, nadie puede ganar más que la directora general Busetti, el 90%. Eso hace que inspectores, por la antigüedad, por lo que fuere, no cobran eso. Si corrigen concursos, no los cobran, porque no pueden pasar. Lo que se acordó ahora acá, lo que se acordó o lo que propuso el CODICEN, que lo defendimos y eso estábamos todos los 5 de acuerdo, es que la referencia no fuera el director general del Consejo, sino el del presidente del CODICEN, que es un poco más alto, el 90%. Entonces, es lo que se llaman los topes, porque hay gente que trabajaba por las chapitas. No se le podía pagar, porque hay una ley. Bueno, eso es un avance. Luego, considerar el escalafón de directores e inspectores, porque el aumento salarial a directores y a inspectores se le hacía sobre el maestro grado 7, que dentro de la escala de maestro el grado 7 es el que gana más. Entonces ese aumento que ganaba el maestro grado 7 era la misma escala para directores e inspectores. Ahora se va a considerar aparte inspectores y directores para todos los consejos, ¿no? Entonces esas son pequeñas cosas que se consideran. Y seguramente el CODICEN ya tenía pensado para el caso de primaria, porque se da una injusticia muy grande, que el cuerpo docente de primaria es todo profesional. Es decir, un improvisado sin título no puede dar clases en una escuela. Entonces, a primaria se le paga como docencia de aula el 7,5% de su base. A profesores se les paga ese 7,5% por titulación. Es decir, ¿pero qué pasa? Un profesor falta y ese 7,5% no se le resta. En primaria, si usted falta, como la figura no es titulación, es docencia de aula, usted se enfermó 2 días y le quitan la docencia de aula. Y es una injusticia. O todos vamos a docencia de aula o todos a titulación. Entonces, lo que hay que estimular es la titulación, sobre todo en educación media, entonces me parece que hay que equiparar a primaria. Sobre todo que trabaja horas reloj. ¿Quiénes han sido los grandes perdedores de este conflicto? Todos.
¿Todos? Todos. ¿Y los que más perdieron quiénes fueron, los alumnos? Total. Eso es irreversible. Acá los que pierden son los chiquilines. Totalmente. Las reivindicaciones de mis compañeros son totalmente legítimas. Que el CODICEN tiene que gobernar es legítimo. Que el Ejecutivo tiene que actuar es legítimo. Ahora, hay algo que es menos tangible, que es el derecho a la educación, que hay que ejercerlo. Y en es un año muy malo para los chiquilines. Muy, pero muy malo. Son los grandes perdedores. Sí, sí. Perdieron un mes de clase ya. Sí. Sobre todo en Montevideo. Sí, sí, no sobre es todo en la la situación. capital. Ahora, supongo que las autoridades tendrán en cuenta, ¿no?, el alargue de clases o lo que fuere. Montevideo, zona metropolitana, pongámosle, versus el interior, ¿no? Porque si acá hubo 15 o 17 paros y allá hubo 5. Teresita, muchas gracias por visitarnos No, hoy. por favor, a las órdenes. Fue muy amable. No, por favor.